nos reunimos tres instituciones, el Instituto Geográfico, el Club Andino y nosotros de nuestra institución, para que se realice el fútbol en Sagama. Resulta que la primera intención fue un fracaso total y absoluto. Yo no dirigí, querían dirigir otros que no hicieron la preparación adecuada, pero sí hicieron incluso un rito ahí con los del lugar, mataron una llama para los espíritus de Sagama y todo eso. Después no habían llevado el día que tenían que efectuarse el ascenso. Yo me mantuve cauto, estuve ahí, pero no habían llevado comida, no habían llevado los implementos necesarios y todo lo demás. Entonces tuve que ocuparme de la organización yo, e incluso sugerí que los arcos se pintaran de color rojo con intervalos negros para que hicieran contraste con el cielo, que es azul, conocimientos del color, porque yo pinto, entonces sabía yo los contrastes adecuados. Bueno, en la segunda oportunidad ya tuve que ocuparme yo de la organización del fútbol en el Sagama. Los se habían ido, los cubandinos se fueron, todos abandonaron, los que estaban entusiastas. Entonces, con los del lugar, que eran guías de turistas de la altura, y los del lugar, en una noche les hablé de la importancia de que se realizara ese partido de fútbol. Pues, bueno. Entonces, los ingleses habían estado, había un grupo de ingenieros ingleses que estaban haciendo ascensión, se habían percatado de eso, se lo conquistaron al principal guía del Sagama, de la altura y todo eso, pero no pudieron, por razones logísticas, como se llama, de preparación, entonces, no pudieron ascender, y todo, fue todo un fracaso. Entonces yo, una de esas noches, etcétera, me ocupé del asunto. Les hablé a los guías y a los del lugar que iban a ascender, les dije, es muy importante, vayan y jueguen un partido de fútbol ahí, ¿no? Y entonces hicimos una reunión, ellos durmieron desde las 6 de la tarde o 7 de la tarde, algunas horas, e iniciaron el ascenso en la noche, a las 12 de la noche. Y llegaron a la cima del Sagama. Yo dije, bueno, estos van a jugar el fútbol, bueno, seguramente con una vestimenta adecuada, abrigados. No, señor. Y cuando jueguen el fútbol, cuando hayan cumplido ya el fútbol, el día siguiente, de la mañana, nos avisan ustedes con unos petardos, haciendo reventar petardos, esas camaretas que hay en los festejos. Se llevaron petardos, etc., porque en esa época no habían celulares para comunicarse, no podíamos comunicar. De manera que cuando realicen el partido de fútbol, nos avisan cuando hacen estallar los petardos. Entonces yo mirábamos, esperábamos a las 10 de la mañana más o menos, etc. Pues divisamos los petardos, que yo no llegué a divisar bien, pero los que estaban conmigo, mi hijo y otros más, ahí está, o sea, habían jugado partido. Y aquí los entrenamos, pues hicimos una cámara filmadora para que filmara también, ¿no? Yo no pensé que iban a jugar, ¿no?, con las mismas características y condiciones en que se juega un partido de fútbol aquí en La Paz. Es decir, que se pusieron, les dimos unas camisetas, etc. Se pusieron las camisetas con pantalón corto, con medias, con zapatos de fútbol y todo, con todas las condiciones. Y en esas condiciones jugaron el partido de fútbol. Creo que jugaron media hora por lado y habían empatado a 3 goles. Pero nosotros enteramos que habían jugado ya porque vimos que los petardos explotaron en la columna de humo. Muy interesante todo eso. Y esto se había filmado y todo eso, que era una gran novedad, porque la anterior intentona fracasaron, como les digo, entonces tuve que tomar yo el mando.
hablarse y todo lo demás. Incluso los medios de comunicación, había un comunicador que no simpatizaba con nosotros, etc. No avisaron, no dieron noticia de que se había jugado un partido de fútbol. Se mantuvo en el coche. No fue nuestro probablemente, fueron muchas personas. Pero las ideas, sin que se realicen, no significan nada. Todas las gallinas tienen la idea de volar, pero como no tienen alas suficientes como las águilas, no vuelan, dan saltos nomás. ¿No?